Una de las formas más fáciles en las que puedes operar y puedes ganar en el trading es con los cambios de estructura. Identificar el final de una tendencia y operar todo el cambio de movimiento. En este video te voy a explicar algunos detalles bien importantes para los cambios de estructura, así que quédate hasta el final de esta clase de trading. Bien traders, aquí nos encontramos en una nueva clase de trading y algo bien importante. Para poder operar cualquier tipo de activo, primero tenemos que saber cómo se conforman las estructuras en nuestros gráficos. Esto sin importar que tú hagas criptomonedas, forex, opciones binarias, todos nuestros gráficos se mueven en base a los mismos fundamentos. En el caso de las estructuras, normalmente los vamos a dividir en tres. Esto es algo que ya te había explicado en otros de los videos, pero aquí me voy a enfocar más a detalle en los cambios de estructura. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo aquí, una tendencia alcista o una tendencia bajista, identificar un cambio de estructura puede ser lo más fácil y una de las operaciones que literalmente no tienen pierde. Porque solamente tienes que esperar a que el mismo gráfico te dé el indicativo de cambio. ¿Y cómo lo vas a hacer? Presta atención. Sin importar que tú tengas una figura chartista, un canal de tendencia o cualquier tipo de estructura, siempre se basa en los mismos fundamentos para operar un rompimiento. En el caso de un rompimiento, este fundamento nos dice que nosotros tenemos que esperar a que nuestro gráfico rompa la estructura que nosotros ya teníamos. Y para ello, siempre debes de identificar la zona previa en tu gráfico. En este caso, por ejemplo, yo aquí tengo una tendencia alcista. ¿Y cómo puedo saber que el gráfico va a terminar con esta tendencia o que puedo operar un rompimiento? Normalmente cuando tú buscas un rompimiento, tú lo que buscas es que el gráfico rellene todo el espacio de la zona inmediata anterior. ¿Qué quiere decir esto? Que para operar un rompimiento, en su mayoría buscas los extremos de los gráficos. De la misma manera que si tú, por ejemplo, estarías operando un patrón chartista, como un patrón hombro-cabeza-hombro. Si tú operas un patrón chartista en la zona incorrecta, entonces es probable que directamente el gráfico no lo respete. Por ejemplo, un patrón chartista como un hombro-cabeza-hombro o un cambio de estructura siempre se deben de identificar en los extremos de nuestros gráficos, al final de una tendencia. Y ahora viene la parte más importante. ¿Cómo confirmamos que nuestra tendencia ha finalizado? Bueno, pues es bastante simple, pero presta atención aquí. Es importante que estos temas que yo te enseño en este canal los estemos repitiendo en diferentes videos y te lo voy a explicar por qué. Porque a veces, a pesar que los traders aprenden una misma estrategia, no a todos les funcionan. Por ejemplo, yo te he enseñado estrategias, Fibonacci, rompimientos, tendencias, medias móviles, pero ¿por qué pasa que a algunos traders sí les va bien con las estrategias y a otros traders no? Esto es porque la forma en la que nosotros vemos nuestros gráficos es diferente. Cada uno de los traders ve los gráficos con un enfoque distinto. A lo mejor en este gráfico de aquí yo lo puedo identificar con ondas medias, una tendencia alcista de esta manera, perfecto. Pero a lo mejor otro trader puede entender esta tendencia como todo un movimiento. Pero también puede pasar que a lo mejor algún otro trader está viendo el gráfico en temporalidad de una hora y para él todo este movimiento es un retroceso. Entonces cada uno de nosotros va operando sus gráficos de una manera distinta. Es por eso que en este canal te explico en ocasiones el mismo tema con diferentes enfoques. Esto para que todos los traders puedan aplicarlo de la misma manera y todos puedan tener el clic con los entendimientos de este canal. Así que presta atención. Si quieres tener grandes resultados, debes de aplicar los fundamentos de esta manera. Recuerda que si quieres comenzar en el mundo del trading y quieres abrir tus primeras operaciones tanto en forex como en opciones binarias, en la descripción de este video tienes los enlaces a los brokers que yo utilizo para que te puedas abrir una cuenta y comenzar en el mundo del trading. Y si quieres unirte a mi academia de trading privada, tenemos un número de contacto específico al cual puedes comunicarte para recibir información de las mentorías. Por último, recuerda que tenemos un nuevo grupo de Telegram en el cual estaré enviando información gratuita. Aquí en la descripción tienes el enlace y estaremos sorteando un mes gratuito de educación con todos los traders que se unan. Bien, entonces, una tendencia finaliza cuando tenemos dos situaciones. La primera, cuando un impulso ya no es mayor que el anterior. Recuerda que en una tendencia siempre nuestros impulsos son mayores que los anteriores. Por ejemplo, aquí tengo un impulso mayor que el anterior, un impulso más arriba que el anterior, un impulso que llega más arriba que el anterior, un impulso mayor, y normalmente mi tendencia finaliza cuando un impulso ya no es mayor que el anterior o es igual que el último impulso. Este es el primer indicativo para saber que tu estructura está por cambiar.
pero para buscar un rompimiento siempre deberá de ser menor que el anterior para que tengas mayor certeza de ello. Puedes tener aquí un patrón chartista, puedes tener 1000 situaciones, pero para tener un buen rompimiento o una mejor confirmación, debes de procurar que este último impulso ya no sea mayor que el último impulso. Ahora, no solamente basta con que no sea mayor que el anterior, debes de saber que este movimiento debe de romper el último mínimo que te dejó tu gráfico. Es decir, yo por ejemplo aquí tengo este último mínimo en mi gráfico y para operar un rompimiento necesito que el gráfico rompa este último mínimo, ya que este último mínimo es el que vamos a utilizar como referencia para nuestras operaciones. Aquí te lo muestro, presta mucha atención. Obviamente vas a tener muchas ocasiones en las que algunos movimientos pueden parecer menores que los anteriores. Por ejemplo, algo así, yo tengo una tendencia, pero a lo mejor un impulso llega de esta manera y después continúa y llegamos a creer que este impulso es menor que el anterior. Es ahí entonces donde debes aplicar extensiones. Por eso te decía que en ocasiones algunas estrategias no les funcionan a todos los traders, porque cada uno tiene un enfoque diferente. Y si tú logras entender tus estructuras, entonces podrás ganar en el trading sin problema. Atentos, aquí tengo impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso mayor, retroceso, impulso mayor, retroceso, impulso mayor, retroceso, impulso mayor, retroceso. Pero fíjate bien, este impulso que nosotros tenemos aquí ya no es mayor que el anterior. Este de aquí también era mayor, este de aquí era mayor que el anterior, este también mayor que el anterior, y para poder identificar el punto exacto en el que nuestro gráfico está por cambiar, entonces tenemos aquí un impulso que ya no llegó más arriba que el anterior. A partir de ahí viene lo interesante, porque para poder operar un rompimiento tienes que identificar el último mínimo en tu gráfico. Depende si tienes un rompimiento hacia la baja o hacia la alza. En el caso de tener una zona lateral va a ser exactamente lo mismo. Si yo por ejemplo tengo un rango o tengo un patrón chartista, bueno, ¿cuál es mi último mínimo? Como se encuentra de forma lateral, bueno, pues el mínimo está súper bien marcado. Entonces no tenemos complicaciones en una zona lateral. ¿Ok? Entonces, aquí por ejemplo, para yo poder operar un rompimiento, el gráfico debe de romper mi último mínimo. Y mi último mínimo es este. Entonces, a partir de ahí es donde comienza el cambio de estructura. Y para poder operarlo correctamente, necesitas que el gráfico lo rompa y al momento que te haga un pullback, debes de utilizar una de las confirmaciones que te he explicado en otros de mis videos. Si pones toda esta información en conjunto, prácticamente vas a poder operar cualquier tipo de activo y además vas a poder identificar las estructuras en tus gráficos. Porque para muchos traders el problema viene cuando abren gráficos que no logran entender. Entonces presta atención. Aquí puedes ver cómo el gráfico rompe nuestro último mínimo. Y ahí ya tenemos el primer indicativo de cambio de tendencia. Porque como te comentaba, si no rompe el último mínimo, entonces no es un rompimiento. Si te hace algo así, no cuenta. Debe de romper el último mínimo para que al momento que te haga un pullback, es ahí donde tú vas a operar. Y esto mismo lo puedes replicar con cualquier activo, en cualquier temporalidad, con el oro, con el euro, con el Bitcoin, con el Ethereum, y probablemente se los he comentado, yo suelo operar de esta manera todos los días. Y la otra vez un trader me comentaba, oiga Master, es que usted ya habló de ese tema, pero presta atención, el trading no es de solamente hablarlo una vez, tienes que aprender lo mismo una y otra y otra y otra vez hasta que quede claro. Hay un dicho bien interesante que dijo Bruce Lee, y este dice, no le temas al hombre que entrenó 100 patadas una vez, témele al hombre que entrenó la misma patada 100 veces. ¿Esto qué nos dice? Que debemos de aprender, estudiar y practicar lo mismo una y otra vez hasta que nuestra mente haga el clic, porque el trading no es algo que hace clic a la primera, eso te lo puedo asegurar. Tú puedes ver un video mío de Fibonacci y no entender nada, pero en el segundo video a lo mejor hay una idea que te hace clic y ahí lo logras entender, o a lo mejor en el cuarto video es ahí donde haces clic. Y la verdad, si en ocasiones repito los temas, no hay ningún problema. A mí lo que me interesa es que ustedes puedan entender esto a la perfección. Entonces, aquí ya tenemos nuestro rompimiento. Ahora, una vez que tienes un rompimiento con profundidad, es tan sencillo como únicamente aquí esperar el pullback
para operar el cambio de estructura. Pero aquí viene lo más interesante, que como te lo decía, si tú buscas el rompimiento en la parte más alta de tu gráfico, recuerda que los gráficos se mueven en dos partes. Entonces, de todo lo que mi gráfico avanzó, en un rompimiento, tú buscas que el gráfico rellene todo el espacio. Entonces, si tú entras en un rompimiento en la parte más alta, está excelente, porque todavía el gráfico puede avanzar mucho más hacia abajo. Pero si tú entras en un rompimiento, ya cuando el gráfico se encuentra a la mitad, entonces el rompimiento no será tan efectivo. Por eso, siempre los rompimientos deben de buscarse en los extremos de nuestro gráfico. Entonces, una vez que el gráfico ha roto nuestro último mínimo, ahora solamente tenemos que esperar un pullback. Recuerda que normalmente para tener un buen cambio de estructura, necesitas que el rompimiento tenga una buena profundidad. No quieres un rompimiento así, chiquitito. Esto no te sirve porque puede ser un falso rompimiento. Y aquí, por ejemplo, vas a utilizar una de las confirmaciones que te enseñé en otros de mis videos. Puedes esperar, por ejemplo, una paridad de vela, que el gráfico llegue con buen volumen para operar aquí el cambio de estructura. Puedes esperar también un rechazo, que como te lo comenté previamente, esto funciona para todos los gráficos, para todo tipo de operaciones, las mismas confirmaciones. Ahí una vela de rechazo, un indicativo de que nuestro gráfico va a cambiar. Y por último, puedes operar un retesteo también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en ocasiones tenemos dos mínimos. Entonces, para que no tengas complicaciones, tú vas a marcar los dos en el caso que no sean tan claros, ya que hay algunas ocasiones en las que nuestro último mínimo puede ser bastante notable, como este caso, o en otras ocasiones el último mínimo está ahí un poquito raro, como que no sabes cuál de los dos es el que debe de romper. Aquí lo que debes de hacer es marcar los dos y verificar cómo llega el gráfico a tocar tu línea, de la misma manera que lo hacemos con Fibonacci. Eso va a hacer la diferencia. Recuerda que las estructuras y las herramientas gráficas nos ayudan a saber en qué sentido vamos a operar, pero las confirmaciones y las estrategias nos dicen cómo vamos a operar, si lo vamos a operar o no y en qué tiempo vamos a hacerlo. Entonces presta atención, que me dé una paridad de vela aquí o que me dé una paridad de vela aquí, esa será la confirmación para meter la operación. Si el gráfico no llega de esa manera, entonces simplemente no lo operas. Fíjate bien aquí, ahí el gráfico toca nuestra línea y llega con una vela de rechazo. Es esta la confirmación que te comentaba, que llegue con rechazos o con una paridad de vela. Esa es tu confirmación para operar un rompimiento y operar un cambio de estructura. Aquí te pongo un ejemplo más claro, así que presta atención. Por ejemplo, aquí estoy en el euro con el dólar australiano y siempre debes de identificar lo que te decía, que te encuentres en la parte más baja o en la parte más alta de un gráfico. Si yo voy a operar un cambio de estructura hacia arriba, bueno, pues yo voy a buscar la parte más baja para que el gráfico rellene todo el espacio. No debes de operar cambios de estructura a la mitad de un movimiento, siempre en un cambio de tendencia. Y fíjate bien, misma situación que hace ratito. Una tendencia finaliza cuando un impulso ya no es mayor que el anterior, sea una tendencia bajista o sea una tendencia alcista. En este caso de aquí, fíjate bien, tenemos impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso mayor, retroceso, impulso que ya no fue mayor que el anterior. A esto se le conoce como zona de swing. Perfecto. Ahora, para operar un cambio de estructura es lo más fácil de la vida. Vas a identificar tu último mínimo o máximo notable. Y a diferencia del otro gráfico, fíjate bien, este de aquí es bastante sencillo de marcar porque está muy bien marcado. Es un máximo notable. Y ahora es tan fácil como esperar el rompimiento. Ok, aquí lo marco de forma correcta y tenemos que esperar que nuestro gráfico rompa, pero siempre, y lo he reiterado durante todos mis videos, que siempre el rompimiento sea al final de una tendencia. Si tu rompimiento no es al final de una tendencia o al final de una estructura, entonces directamente no lo operes porque te va a dar un falso rompimiento. Entonces vamos a ver qué sucede aquí. Fíjate bien, este de aquí es mi indicativo de que la tendencia finalizó, porque todos mis impulsos anteriores eran mayores,
mayores, mayores, mayores. Aquí ya es el indicativo de que está finalizando. Y ahí es entonces donde nosotros podemos saber que se viene un cambio de estructura. Y ahí es la operación más fácil del mundo, traders. Yo el 90% de mis operaciones las hago así directamente. Y si tú utilizas, por ejemplo, o haces opciones binarias, vas a utilizar lo mismo. Únicamente que vas a operar cuando el gráfico te hace el pullback. Esa es la gran diferencia. En opciones binarias vas a meter aquí una operación de 1 minuto o una vela de rechazo. Y en Forex vas a meter una operación buscando toda la extensión del movimiento. Pero la estructura es la misma. Hay traders que piensan que las estructuras de Forex y binarias son diferentes, pero las estructuras, el entendimiento de los gráficos es el mismo. Normalmente debe de romperlo con fuerza. Fíjate bien, ahí el gráfico ya rompió nuestro último máximo. Perfecto. Ahora únicamente nos hace falta el pullback. Esperar a que el gráfico llegue y regrese a nuestro máximo marcado. Es bastante fácil, únicamente esperas a que llegue y ahí es donde vas a operar. ¿Y cómo sabes cuál es el punto exacto en el que vas a operar? Bastante fácil, utiliza una de las confirmaciones que te he enseñado a lo largo de los videos. Otra vez, puedes utilizar velas de rechazo o puedes utilizar una paridad, y la paridad es la forma más fácil para saber que el gráfico sí te va a dar un rompimiento, y a veces puede llegar un poquito más arriba o un poquito más abajo de la línea, pero tú sabes que vas a operar cuando una vela de volumen se extienda a tocar tu línea y cierre lo más cercano. Ahí es donde operamos el rompimiento, y ahí entonces tenemos una operación súper regalada. Fíjate bien, esta es la confirmación. Atención, esta es la confirmación. Esta es una paridad de vela, y aquí tienes la certeza de que el gráfico te va a dar un rompimiento y que va a respetar tu línea. Recuerda que en el trading muchas veces esto va a pasar, que la vela llega un poco más arriba o un poco más abajo. Esto cambia de broker a broker, de proveedor a proveedor, pero al final del día tu confirmación está aquí, en la vela que se extiende a tocar la línea. Una vez que la vela llega a tocar el punto que teníamos marcado, en este caso nuestro último máximo, ahí es donde nosotros vamos a operar. Ahí vas a confirmar tu operación. Si es opciones binarias, ahí vas a meter tu operación de 1 minuto hacia la alza. Si es Forex, ahí vas a meter tu orden, porque cuando la vela se extiende con este volumen, entonces buscamos una paridad de vela, y a partir de ahí es donde comienzan nuestros movimientos con una mayor profundidad. Y vamos a ver qué es lo que sucede. Una vez que el gráfico llega a la línea, te podría garantizar que nos va a dar una paridad, porque las paridades hacen que una línea de soporte o una línea de resistencia cobren máxima importancia, y exactamente eso es lo que nos ha hecho el gráfico. Por eso les digo, traders, que las confirmaciones son lo más importante, la forma en la que el gráfico llega a tocar nuestras líneas. Velas de rechazo, tienes paridades de vela o tienes retesteos, una de esas tres. Si el gráfico cumple con una de esas tres, entonces vas a tener una operación perfecta, y esto eventualmente te llevará a ganar en el trading. Entonces, por último, traders, atención, simplemente identifica el punto en el que un impulso ya no es mayor que el anterior. A partir de ahí tienes tu zona de swing. Una vez que el gráfico rompe tu último mínimo, es ahí donde tú vas a operar. Así de sencillo. Esperas a que rompa con buen volumen tu último mínimo y únicamente tienes que esperar a que el gráfico vuelva a llegar a tu línea. Ahí llega. Verifica que llegue con alguna de las formas que te he enseñado en este video. Si el último mínimo o el máximo te está dando una paridad de buen volumen, sabes que ahí es a donde va a llegar. Y entonces ahí es donde tú puedes preparar tus operaciones. Pero recuerda que esto es algo de estar intentando una y otra vez. Si el gráfico no llega como tú esperabas, entonces esperas el retesteo, que se los expliqué en el video pasado. Esperas que el gráfico tenga un movimiento de profundidad media, vuelve a llegar y operas la segunda ocasión que llega. Y esto es entonces lo que te ayudará a operar prácticamente cualquier gráfico de forma correcta utilizando los cambios de estructura. Una de las formas más fáciles de operar en el trading. Pero recuerda una cosa, a pesar que todos tengamos las mismas estrategias, no todos vamos a tener los mismos resultados, porque cada uno de nosotros ve sus gráficos de una forma diferente. Entonces, cada que suba un video al canal, ve el video hasta el final para que pronto tengas el clic y puedas llegar a ser rentable. Asegúrate de suscribirte a nuestro canal, deja tu like en este video y no olvides unirte a nuestro nuevo grupo de Telegram. Aquí te dejo un próximo video para que puedas verlo, dale clic y nos vemos en la próxima, traders.